Cuando venía a esta presentación de la conferencia, me puse a leer el diario en la Plaza Colón, entonces, acá al frente. Y a mi celular me llegó un mensaje, pues, y este mensaje decía, te puedes ganar 500.000 pesos si participas de un concurso y de los buenos consejos de Pedro Engel. Y claro, yo vi eso, ¿no? Y después se acercó una gitana y ofreció leerme la suerte. Entonces, claro, yo venía venía, ¿no es cierto? A ninguno no le podía responder del celular, ni tampoco a la gitana en los términos en que yo venía a presentar la conferencia del doctor Jamuy, ¿no es cierto? Pero ciertamente eso habla de que en nuestro mundo hay tantas visiones distintas de lo que es la realidad y que ciertamente el modelo científico de explicar es es el paradigma donde yo efectivamente habito. La presentación mía, ¿no es cierto?, es bastante escueta, ¿no es cierto?, porque nuestro protagonista es el doctor Jamuy. Yo quiero iniciarla principalmente, ¿no es cierto?, con una presentación muy personal, ¿no? Y que quise escribirla ahí para que de alguna manera quizás algunos puedan seguir esta pequeña presentación, que es muy personal, como digo, ¿no? Y este surgió a partir de un escrito que hice a propósito de esta conferencia. Digo yo ahí que en unas noches de fines de los años 60, cuando miraba a las estrellas en pleno desierto nortino y en algunas frías madrugadas de aquella zona del desierto, era inevitable no sentir un escalofrío recorriendo mi espalda cuando observaba el cielo desnudo en cuyo fondo oscuro aparecía la historia del universo. Ciertamente que en ese momento yo no estaba plenamente consciente que estaba advirtiendo la historia del universo. Era un niño de 10 años que me veía aplastado por el cielo estrellado nortino. Tenía 10 años y aún no advertía mi existencia extremadamente contingente en la inmensidad del cosmos, en el momento de los 13.800 millones de años de evolución del universo, en que mi conciencia percibía el imponente cielo que aplastaba el desierto de Atacama. En esos días de infancia me preguntaba por las estrellas, en un despliegue de respuestas preliminares o hipotéticas respecto del origen de todo aquello que me impactaba. Con la información de la escuela pública donde estudiaba, los escasos libros que había en mi casa y las conversaciones que tenía con algunos compañeros de curso de quinto básico, ¿no?, donde hablábamos del futuro, del desarrollo de la electrónica y que de acuerdo a nuestros datos estaba en pañales. En los momentos que escribo la presentación de la conferencia del doctor Jamuy, tengo en la cubierta de mi escritorio un recuerdo de esos años, cuando tenía 10 años, un sobre con un sello postal norteamericano del primer viaje del hombre a la Luna, en que llegó a mi casa en septiembre de 1969, luego de pedirlo en julio del mismo año, cuando el módulo lunar estaba en el mar de la tranquilidad, en el satélite natural. En aquellos días sabía que la astronomía se dedicaba a estudiar el universo y por primera vez escuchaba los nombres de Newton y Einstein. Y en un diccionario de filosofía que mi padre le regaló a uno de mis hermanos mayores, descubrí los nombres de los filósofos griegos. Mi entrada a las interrogantes del dominio de la filosofía no fue la polis, no fue la ciudad y los asuntos del hombre, sino del cielo estrellado, ese cielo que impactó desde una perspectiva racional a los filósofos de la naturaleza, como Tales de Mileto, Anaxágoras y Heráclito, entre otros. Muchos años después, siendo estudiante de filosofía, descubrí un texto de Friedrich Nietzsche sobre sentido y verdad, sobre verdad y sentido en verdad moral, ¿no es cierto?
Sirve quizás la introducción, ¿no es cierto?, es la introducción más hermosa con lo que algún texto de filosofía se haya escrito. La introducción de este texto dice: en algún apartado, rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Sin embargo, fue un escaso momento, ¿no es cierto?, porque tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Con este magnífico texto de Nietzsche, tengo el honor de presentar al astrónomo Mario Jamuy, astrofísico de la Universidad de Chile, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015, con la conferencia Una excursión por un universo en expansión. ¿Tú vas a usar este? ¿No? Sí. Ya, ok. ¿Se escucha? Presentación. Bueno, Patricio, muchas gracias por tu elogiosa presentación y por esas reflexiones, tus experiencias a fines de los años 60, aplastado por ese cielo imponente del desierto de Atacama. Cuando decías eso, comentabas esa experiencia, también se me vino a la mente una experiencia muy parecida que yo tuve el año 1973, mes de febrero, viaje de familia de Santiago hasta con el objetivo de llegar a Arica en auto. Y la primera parada fue en Vicuña, y de ahí pude ver esos cielos azules intensos de día, unas cúpulas blancas arriba de un cerro color amarillo naranjo, el Cerro Tololo. Luego seguimos rumbo al norte, creo que la segunda parada fue en Taltal. La tercera parada, si mal no recuerdo, fue en San Pedro de Atacama, que era un pueblito pequeño, menos turístico de lo que es hoy día. Y ahí también me sentí aplastado por la luz de las estrellas en la noche. Y fueron experiencias sumamente inspiradoras las que tuve y que me llevaron a convencerme de elegir esta carrera de astrónomo. Y curiosamente mencionas otro evento muy importante, que para mí también lo fue, la llegada del hombre a la luna, 1969, julio. La vimos ahí en familia frente a un aparato de un televisor, blanco y negro por supuesto, con muchos puntitos blancos y negros, con una señal pobre para los estándares de hoy día, pero sin embargo se veía la silueta de un astronauta bajando del módulo lunar, dando un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad. Y lo pudimos ver en directo. Y fueron esas experiencias las que me llevaron a ser astrónomo, y muy parecidas a las tuyas. Tú elegiste el rumbo de la filosofía, yo el de la astronomía. Muchos músicos se han inspirado en el cielo, y el cielo finalmente es inspirador para todos. Cualquiera sea el rumbo que uno elija en la vida, yo creo que detrás de cada uno de nosotros hay un astrónomo o una astrónoma, porque todos sentimos una conexión muy profunda con lo que hay allá arriba. Sentimos cosas, nos generan preguntas, a veces no sabemos frasear bien esas preguntas, pero sabemos que hay algo muy interesante por descubrir allá arriba. Así es que tuve el honor de
el privilegio de poder concretar ese sueño de ser astrónomo, de poder usar esos magníficos telescopios en Cerro Tololo, después en La Silla, después en Paranal, y poder usar estos instrumentos para ver lejos. Y tengo el privilegio de poder transmitir, ser un intermediario entre el cielo, el cosmos lejano y todos los astrónomos, los 7.000 millones de astrónomos que hay aquí en la Tierra. Y de eso quiero hablar hoy día. Quiero resumir lo que yo sé de astronomía, quiero tratar de darles un panorama lo más general posible del universo, tanto en sus escalas físicas como en su evolución. Se trata de un universo grande, comparado con nuestros tamaños, y un universo en permanente evolución. Quería transmitirles esas ideas y que sirvan para reflexionar un poco sobre nosotros mismos. Vamos a ubicar por acá mejor. Bueno, para hablar de distancias en el universo, no podemos usar el metro, porque si usamos el metro para describir las distancias a las galaxias, los números que acompañarían a ese metro, esa unidad, serían enormes, serían incómodos de trabajar. Entonces, para resolver ese problema, hay que agrandar la unidad de medida, y lo que hacemos en astronomía es usar un metro muy grande, que le llamamos año luz. Y el año luz es una unidad de distancia, contrariamente a lo que uno pudiese pensar en una primera impresión, no es una unidad de tiempo, es la distancia que recorre la luz en un año. La luz se desplaza a una velocidad constante en el espacio vacío de 300.000 kilómetros en un segundo. Por lo tanto, en un segundo la luz recorre esa distancia en kilómetros. Entonces ya podemos definir una unidad de distancia que le llamamos el segundo luz. Luego podemos definir una unidad más grande, el minuto luz. La distancia que recorre la luz en un minuto. Entonces tomamos esto y lo multiplicamos por la cantidad de segundos que hay en un minuto, y eso nos da una nueva medida de distancia, el minuto luz. Y así podemos seguir a la hora luz. Tomamos este número, lo multiplicamos por la cantidad de minutos que hay en una hora y llegamos a esa cantidad de kilómetros. Y podemos seguir en esta sucesión, podemos pasar al día luz, tomamos esta cantidad, la multiplicamos por la cantidad de horas que hay en un día, y este número va creciendo en unidades de kilómetros. Y por último, si queremos llegar al año luz, naturalmente, tomamos esta cantidad y la multiplicamos por el número de días que hay en un año, 365, y ese es el año luz, en unidades de kilómetros. Así que en lo sucesivo voy a hablar de estas unidades para poder describir la vastedad del universo. Y si queremos partir con un objeto cercano, y nos vamos a ir alejando en esta excursión, partimos por nuestra casa, la Tierra, con sus 12.700 kilómetros, no le alcanza ni siquiera para un segundo luz. La luz puede dar 7 vueltas en torno a la Tierra en un solo segundo. Es rápido. No nos damos cuenta cuando apretamos el interruptor de la luz en el cuarto que la luz se demora en llegar de la ampolleta hasta nuestros ojos, pero hay un retraso, pequeño pero lo hay, no es instantáneo. Si vamos al objeto más cercano, astronómicamente hablando, la Luna, a poco más de 300.000 kilómetros de distancia, eso es un poquito más de un segundo, 1,3 segundos. Por lo tanto, cuando nosotros vimos en el año 1969 a Neil Armstrong bajar del módulo lunar, estábamos viendo algo que había ocurrido 1,3 segundos antes en el pasado. Estábamos atrasados de noticias. Y los astrónomos siempre estamos atrasados de noticias, porque siempre observamos más lejos, y mientras más lejos vemos, más se ha demorado la luz en llegar. Y vamos para atrás en el tiempo. El Sol, el siguiente objeto, a 150 millones de kilómetros en promedio es el promedio del radio de la órbita terrestre en torno al Sol, son 8,3 minutos. Es decir, cuando vemos la puesta del Sol estamos viendo luz, un evento que ocurrió hace 8 minutos atrás en el pasado. En el sistema solar, ahí tenemos los 4 planetas rocosos, sólidos, como la Tierra, y los 4 planetas gaseosos. Bueno, ahora ya estamos hablando de horas luz.
Esa es la distancia promedio entre Neptuno y el Sol. Y cuando en la noche vemos Júpiter, y los invito a ver Júpiter esta noche, que se ve muy brillante, estamos viendo algo que ocurrió aproximadamente media hora atrás. Y por acá, un poco más lejos que Neptuno, hay muchos objetos pequeños que le llamamos planetas enanos. A esa familia pertenece el explaneta Plutón. Antes era un planeta, pero cuando se empezaron a descubrir que había muchos objetos parecidos a Plutón, pareció natural incorporarlo a esa familia de pequeños planetas o planetas enanos. Y aquí, por ejemplo, hay una galería de pequeños planetas más allá de la órbita de Neptuno. Plutón con sus 3 lunas. Eris es casi tan grande como Plutón. Así es que, si bien Plutón abandonó la familia de los planetas, ahora pertenece a una familia mucho más grande, la de los pequeños planetas. La estrella más cercana, ahora vamos saliendo del sistema solar, ¿okay? Si nos vamos en la noche nuevamente a mirar la Cruz del Sur, por aquí, en la constelación del Centauro, está la estrella más brillante de la constelación, y por eso es Alfa. La siguiente estrella más brillante en esa constelación es Beta, y así. Bueno, Alfa Centauri es una estrella que está a 4,2 años luz. Y esa es la estrella más cercana al Sol. Así que lo que estamos viendo en la noche, cuando nos enfocamos en Alfa Centauri, es algo que ocurrió 4 años atrás. Si esto lo redujéramos al tamaño de una pelota de básquetbol, y lo mismo hiciéramos con Alfa Centauri, y disminuyéramos la distancia que los separa de manera proporcional, bueno, esa distancia es 10.000 kilómetros. Es como la distancia entre Antofagasta y Toronto. Son 2 pelotas de básquetbol separadas por 10.000 kilómetros. Por lo tanto, es muy difícil que las estrellas choquen entre sí. Bueno, estrellas como Alfa Centauri, que es la más cercana, hay cerca de 200.000 millones en un sistema que llamamos Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Con la tecnología actual se comenzó hace pocos años a estudiar en detalle algunas de estas estrellas cercanas para ver si pudiesen albergar planetas. Hasta el año 1995 solo se conocían estos planetas, y recién allí se descubrió el primer planeta fuera del sistema solar, lo que se llaman los exoplanetas. Y con nuevos telescopios, con nuevos instrumentos, hasta la fecha se han descubierto cerca de 4.000 exoplanetas. Y hay algunos que son como Júpiter y que son más fáciles de detectar porque son más grandes, pero también se han detectado planetas rocosos tipo Tierra. Y se le llaman planetas tipo Tierra. Y algunos de ellos incluso están justo a una distancia adecuada de su estrella. No están ni muy cerca ni muy lejos, de manera que el agua, si es que hay agua allí, potencialmente estaría en forma líquida. ¿Sí? No está ni muy cerca para que el agua esté en forma gaseosa, ni muy lejos para que el agua esté en forma sólida. Y por lo tanto, son buenos candidatos para ser habitables. Habitables en la forma que conocemos aquí, como nosotros. ¿Okay? No estamos pensando en otras formas de vida, sino estamos siguiendo la huella del agua. Porque el agua es fundamental para la vida como la conocemos. Puede que hayan otras formas de vida, pero no sabríamos ni siquiera por dónde partir por buscar. Así que partamos por buscar por donde sabemos que podemos tener la esperanza de encontrar vida similar, que funcione de manera similar a la nuestra. Y bueno, aquí hay una galería de planetas tipo Tierra. Ahí está la Tierra como referencia, algunos son un poco más grandes, se le llama supertierras. Y ya hay muchos ejemplos de estas tierras habitables, en zonas habitables. Y hace justamente unos par de días atrás se dio a conocer esta noticia que es muy interesante desde el Observatorio de la Silla, desde el telescopio Max Planck, un telescopio de 2 metros, un poco más de 2 metros. Se observó uno de estos planetas tipo Tierra orbitando en torno a una estrella. Y este sistema está justo
Su plano orbital está perfectamente alineado a lo largo de la línea de visión. De manera que cuando el planeta pasa por delante se produce un pequeño eclipse. Y así es como se detectó este planeta, que está en la zona habitable. Y la gracia es que este sistema lo observaron con distintos filtros, con ese telescopio. Y se encontró que en la luz infrarroja, con un filtro infrarrojo, este planeta se ve más chico que en luz óptica. Y eso significa que tiene una atmósfera que está absorbiendo luz infrarroja. Y eso indica que no solo es un planeta rocoso, sino que además tiene una delgada capa alrededor de él que le llamamos atmósfera. Y las primeras observaciones, esas son las primeras observaciones que se obtienen de un planeta tipo Tierra, que indican, que muestran evidencia de que tiene una atmósfera. Así que todo un mundo por delante por descubrir, fascinante, y justamente con los telescopios enormes que vienen a Chile, el telescopio de 24 metros en Las Campanas, el telescopio 40 metros en Armazones, aquí, cerquita de Antofagasta, se va a poder estudiar en detalle estos planetas tipo Tierra y justamente esta delgada capa alrededor de ellos, para ver si tienen elementos químicos como oxígeno, que pudiesen dar evidencia, indicaciones de que tienen actividad biológica. Y esa yo diría que es la gran pregunta, una de las grandes preguntas de la ciencia, es saber si estamos solos o acompañados en el universo. Y esa respuesta probablemente emane de los telescopios que están instalados aquí en la región de Antofagasta. Máximo se ríe, Máximo es astrónomo italiano, trabajó muchos años en la ESO, ahora además tiene ciudadanía chilena, pero te reíste, no sé por qué te reíste, Máximo. ¿Soy demasiado optimista? Es un sueño de mucho tiempo, me gusta escuchar este sueño, que va a dar en poco tiempo más. Bueno, soy un soñador, pero han pasado muchas cosas en mis 57 años. Vi al hombre llegar a la luna, he visto descubrimientos de planetas, he visto explosiones de supernovas que no se habían visto en 4 siglos. Las cosas pasan muy rápido. Han pasado tantas cosas en estos años. Así que tengo la esperanza de que de aquí a mis 70, 80 años, cuando todavía tenga conciencia, pueda ser testigo del descubrimiento de actividad biológica fuera del sistema solar. No digo vía inteligente, pero por lo menos actividad biológica. Sería un cambio de paradigma para la humanidad. Bueno, siguiendo con esta excursión por el universo, aquí ahora estamos viendo lo que es nuestra casa, la galaxia, la Vía Láctea. 200.000 millones de estrellas son estos puntitos que están aglomerados o organizados en una estructura de un disco plano, así como un panqueque. Y nosotros estamos en la periferia, vemos este disco de costado y lo vemos como una franja delgada en el cielo que le llamamos Vía Láctea. Lo que estamos viendo aquí es la suma de 200.000 millones de puntitos, de estrellas. Y de repente hay zonas oscuras donde no se ven estrellas. No es que falten. En realidad lo que está ocurriendo allí es que se interpone un filtro que son nubes de gas y de polvo. Lo más parecido al smog, porque están hechos de hidrógeno, monóxido de carbono y partículas de polvo. Los que vivimos en Santiago sabemos bien lo que es el smog, y bueno, esto es parecido, y lo que hace es obscurecer la luz de las estrellas que está detrás. Esta es nuestra galaxia, está hecha de una mezcla de estrellas, gas, polvo, y nosotros estamos por acá, lejos del centro de la Vía Láctea, y la distancia que nos separa son 30.000 años luz. Cuando vemos la constelación de Sagitario, esas estrellas que están allí, hay mucho polvo, ¿no?, por delante, es difícil verlo, se necesitan telescopios especiales para lograr ver el centro de la Vía Láctea, y cuando lo vemos, vemos estrellas que emitieron su luz hace 30.000 años. Bueno, hasta hace 100 años atrás se pensaba que este era todo el universo, la Vía Láctea era todo el universo. Pero habían astrónomos que se preguntaban qué diablos son estas cositas que se ven alargadas y difusas, que no se ven como puntos, como estrellas. ¿Qué son estas objetos alargados y difusos? Y había una gran polémica, si eran
nubes de gas al interior de la Vía Láctea o si eran vías lácteas pero muy lejanas. Y la respuesta la dio el famoso astrónomo Hubble, Edwin Hubble, 1925. Hubble midió distancias a esta galaxia y a otras. Esta es Andrómeda, se le llamaba nebulosa de Andrómeda porque tenía la pinta de ser una nube de gas. No se sabía su naturaleza. Y bueno, él midió la distancia y se encontró con que estaba a 2 millones de años luz. Eso es más grande que el tamaño de la Vía Láctea, por lo tanto la sitúa fuera de los confines de la Vía Láctea, más allá. Y esta galaxia, que se ve muy bien desde el hemisferio sur, que se llama la Nube Grande de Magallanes, está a 160.000 años luz. También está fuera de los confines de la Vía Láctea y está orbitando en torno a la nuestra. La que está al lado, obviamente, pariente de esta, se llama la Nube Chica de Magallanes y está a una distancia muy parecida, un poquito más lejos que la Nube Grande. Y también orbita en torno a la Vía Láctea. De manera que en 1925 Hubble nos cambió completamente la visión del universo. El espacio está lleno de vías lácteas. Y cuando hacemos un zoom con los telescopios modernos, podemos ver aquí Andrómeda como una galaxia, como un disco, como un panqueque semi-inclinado, muy parecida a la nuestra, pero un poco más grande. Y la Nube Grande de Magallanes se ve de una forma más irregular. Y estas dejaron de ser nebulosas y pasaron a ser galaxias en su propio mérito. Esta imagen es la más profunda que se ha obtenido hasta la fecha con el telescopio espacial Hubble. Estuvo 11 días el telescopio mirando esta zona del cielo y lo que vio está resumido aquí en esta imagen. Se pueden ver galaxias como la Vía Láctea, que son estos panqueques, pero visto de frente, semi-inclinado, algunas rojas, unas azules, otras más chicas, otras más pequeñitas. Y en este campo solo hay 2 estrellas de la Vía Láctea, solo 2. Y no es casualidad, porque el telescopio espacial, recuerden que estamos aquí, apuntó hacia arriba. ¿Ok? Quería ver cuán lejos podíamos observar. No quería ver hacia acá y encontrarse con las millones de estrellas de la Vía Láctea. Quería mirar perpendicular al plano de la Vía Láctea. Y por esa razón, no es casualidad, por construcción, el experimento, en esta imagen hay solo 2 estrellas de la Vía Láctea y ustedes las pueden distinguir, porque las estrellas, como objetos puntuales, al pasar por el telescopio Hubble, produce como unas patitas. Unas patitas. ¿Ok? Y aquí pueden ver 2 estrellas que tienen patitas, 2 objetos que tienen patitas. ¿Tú ya la viste? ¿Cuál? ¿Por aquí? Más abajo. ¿Por acá? Ya, ahí tienen, perfecto, ahí tienen una estrella. Y la segunda estrella está aquí. Aquí no se puede ver porque hay luz, esa luz de arriba no nos impide ver, pero esa también tiene patitas. Solo hay 2 estrellas en la Vía Láctea y el resto son todas galaxias externas a la nuestra. Y las más lejanas, que son probablemente las más pequeñitas, están a 13.200 millones de años luz. Y esos son los objetos, prácticamente los objetos más lejanos que hemos logrado ver. Aunque uno mejore la tecnología y agrande el telescopio, no vamos a poder ver mucho más lejos que esto. Porque el universo nació en el Big Bang, hace 13.800 millones de años luz. El universo no ha existido por siempre. Es posible que el universo sea infinito, mucho más grande que lo que vemos acá. Pero si existe un universo más allá de los 13.800 millones de años luz que corresponde a la edad del universo, esa luz todavía no tiene tiempo de llegar acá, no ha tenido tiempo de llegar hasta acá. Entonces no tenemos acceso a esa luz y a ese universo. Por lo tanto, por mucho que agrandemos los telescopios, nunca vamos a llegar a más allá de 13.800 millones de años luz de distancia. Por lo tanto, cuando estamos viendo, gracias, ahí están las patitas. Por lo tanto, cuando estamos viendo esta imagen, estamos viendo las primeras galaxias del universo y estamos viendo cómo se formó el universo a partir del Big Bang y cómo se armaron estas primeras estructuras que le llamamos galaxias. Ahora, otra conclusión sumamente importante que uno puede derivar de esta imagen es calcular cuántas galaxias
hay en el universo hasta ese horizonte de 13.200 millones de años, hasta donde podemos ver, lo que se llama el universo observable. Bueno, simple. Contemos cuántas galaxias hay aquí, ¿ya? Y luego multipliquemos cuántas veces cabe esta imagen en toda la esfera celeste. ¿Ok? Es fácil, son dos números. Ya, el primero lo podemos deducir aquí mismo, ¿ok? Partimos aquí, 1, 2, ya, ahorremos, no les voy a dar la lata, pero cuando lleguemos aquí vamos a haber contado 10.000. ¿Ok? Hay 10.000 galaxias. Ahora, con ese dato, podemos dar el siguiente paso. ¿Cuántas veces cabe esta imagen en toda la esfera celeste? Y eso lo vamos a ver aquí. Esta es la misma imagen anterior, y ahora vamos a alejarnos. Vamos a hacer un zoom out. Eso fue lo que vio el telescopio Hubble, después de 10 días de observar esa zona. ¿Ok? Bueno, esa imagen cabe 10 millones de veces en la esfera celeste. Así que multipliquemos 10 millones por 10.000 y sacamos la conclusión inmediata de que hay 100.000 millones de galaxias en el universo hasta donde podemos observar. Y cada galaxia tiene, digamos, unas 200.000 millones de estrellas. Así que multipliquen 100.000 millones por 200.000 millones y se van a dar cuenta de que hay muchas estrellas per cápita. No hay para qué pelearse tanto. Bueno, ese era el primer mensaje que quería transmitir. El universo es sumamente vasto. Quizás es infinito, quizás va más allá de ese horizonte de los 13.800 millones de años luz. Pero no tenemos acceso a ese universo, porque la luz no ha tenido tiempo de llegar a nosotros. Y probablemente el universo es mucho más grande que esto, porque hasta donde hemos visto, el universo no tiene curvatura en este volumen de 13.200 millones de años luz. No parece curvarse sobre sí mismo como la superficie de un globo. Parece ser muy plano. Así que todo indica que el universo es mucho más grande que lo que podemos observar. Bueno, y la siguiente idea es esta. El universo es dinámico. Uno cuando mira el cielo hoy día y lo ve mañana, en general no hay cambios. Los planetas se mueven un poquito de noche a noche, la luna se mueve bastante de un día para otro, pero las constelaciones parecen estar fijas. No hay cambios entre sí, las estrellas parecen no moverse, no cambiar. Pero sin embargo, cuando uno va a mirar el Sol y lo observa con un telescopio durante 3 semanas, ve esto. El Sol gira sobre su propio eje. Hay zonas más oscuras, más frías, zonas más brillantes, más calientes. Hay tormentas solares, hay erupciones solares cada cierto tiempo. Y eso demuestra que el Sol en sí es muy activo. Pese a que cuando lo vemos a simple vista no parece cambiar de un día para otro. Entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿las estrellas se mantienen siempre igual? No, aquí hay claros signos de actividad. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo nacen las estrellas? El universo partió hace 13.800 millones de años, ¿cómo nacen las estrellas? ¿Cómo evolucionan? Bueno, las ideas que teníamos cuando yo era estudiante, hace mucho tiempo, 30 años, no años luz. Que bueno, pero ahí captó la diferencia entre tiempo y distancia. ¿Eh? Estamos bien, buena alumna. Ya, entonces, lo que creemos es que si miramos, por ejemplo, a la nebulosa de Orión, que está muy cerquita de las Tres Marías, la nebulosa de Orión está allí, con un telescopio chico se puede ver muy bien, se ve esta nube está dentro de la Vía Láctea, son varios miles de veces la masa del Sol, y lo que está ocurriendo, lo que creemos que ocurre es que de repente un fragmento de esta nube se separa del resto en el fondo y empieza a caer, y por su propia gravedad. El material cae hacia un centro. Y podemos representar ese fragmento pequeñito de esta manera, una nube amorfa inicialmente, pero algo de giro tiene.
La suma del giro de todas las partículas individuales no es cero, puede ser muy pequeña, pero algo de giro tiene. Por lo tanto, cuando esta nube se empieza a contraer por su propio peso, por su propia gravedad, lo que ocurre es que se va contrayendo y empieza a girar más rápido. El girar más rápido es consecuencia de un principio físico que es el mismo es lo mismo que le ocurre a la bailarina sobre hielo. Cuando está con los brazos extendidos, gira lento. Cuando recoge los brazos, empieza a girar más rápido. Se conserva el producto entre la inercia, esto es alta inercia, eso es baja inercia, y la velocidad de giro. Entonces, esta nube que se contrae sus brazos, va a empezar a girar más rápido. Y producto de este giro, esto va a tomar la forma de un disco. El material cae a la forma de un panqueque. Y en el centro está la mayor cantidad de la materia, que es lo que da lugar al Sol, a la estrella, y en el disco, en ese material, a partir de ese material, se van a empezar a formar los planetas. ¿Okay? Eso es lo que me enseñaron a mí por allá por el año 80 y tantos. Todo esto es una hipótesis. Uno podría pensarse, ¿qué habrán fumado los astrónomos? ¿Será cierto esto? No. Bueno, con el telescopio espacial Hubble se hizo un zoom a la nebulosa de Orión y miren lo que aparecen aquí. Los fragmentos. Los fragmentos que están tomando la forma de un panqueque. Y cuando uno hace otro zoom, aparecen estos discos vistos de canto, ¿no? No se ve luz porque el polvo, el smog, impide que la luz de la estrella llegue a nosotros. Y aquí en otro caso vemos un disco semi-inclinado y la estrella que está naciendo empezando a emitir luz. Y si ustedes creen que esto no es suficientemente convincente, ahora nos vamos a ir a la región de Antofagasta, pero a Alma, 5.000 metros de altura, al oriente de Antofagasta, y hace un par de años atrás se tomó una imagen de uno de estos sistemas, pero con unos detectores que ven luz que el ojo no ve. Por lo tanto, no tenemos el problema del smog, podemos ver a través de ese smog. Cuando elegimos detectores que ven una luz que le llamamos de longitud de onda más larga. No es la luz que detecta el ojo humano, pero es luz. Y tiene la gracia que podemos ver a través del polvo y del smog. ¿Ok? Y esto fue lo que vio el telescopio ALMA. Lo que vio es uno de estos sistemas, un disco semi-inclinado, la estrella central que está naciendo, el disco alrededor y, lo más interesante, unas bandas oscuras. ¿Qué son esas bandas oscuras? Ausencia de gas, ausencia de material. ¿Y a dónde fue a parar ese material? ¿Ah? ¿A los nuevos planetas? Esos son planetas que están limpiando su órbita. Están atrayendo material y dejando un vacío en este disco. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí son varios de estas zonas oscuras donde se están formando los Júpiter y los Saturnos. Lo mismo que pasó en el sistema solar hace 4.500 millones de años atrás. Y por eso no es casualidad que los planetas del sistema solar estén todos compartiendo un mismo plano, porque emanan de un disco. Y como si esto fuera poco, ayer José Gallardo me mandó, él trabaja en ALMA, astrónomo chileno, me mandó una de las últimas imágenes de ALMA que retratan uno de estos sistemas. Ahí está. Claramente se ve un gap, una brecha a partir de la cual se está formando un planeta. Bueno, y esta imagen la muestro porque es tan bonita que uno no puede dejar de mostrarla. Es la nebulosa del Águila. Nuevamente es una maternidad estelar. Son nubes de gas y polvo a partir del cual se producen estos fragmentos. El gas colapsa y se forman nuevas estrellas y nuevos planetas. Aquí ya se formaron algunas estrellas que están por acá arriba y la luz que emiten tiene tanta energía que calienta al gas
del cual se formaron esas estrellas, e incluso el gas se está evaporando. Se está evaporando por las estrellas nuevas que nacieron de esa maternidad. Y bueno, las estrellas nacen a partir de esas nubes, nacen por la contracción del material, empiezan a generar reacciones nucleares, el hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, se transforma en helio, eso permite a la estrella soportar la gravedad, mantenerse en equilibrio, y eso es lo que está haciendo el Sol. El Sol combate la gravedad emitiendo energía nuclear desde el centro. Cuando se le acaba el hidrógeno, va a usar el helio, que son las cenizas de la reacción nuclear, para convertirlas en carbono y en oxígeno, generando nuevamente reacciones nucleares y manteniendo el equilibrio. Y luego el carbono y el oxígeno va a producir azufre, carbono, oxígeno, nitrógeno, azufre, magnesio, y eventualmente va a llegar a tener un núcleo constituido por hierro, átomos de hierro. Y en todo ese proceso, la estrella ha logrado mantener el equilibrio contra la gravedad. Pero cuando llega a tener un núcleo de hierro, la estrella, por más que trata de estrujar ese núcleo, no produce energía. Porque los átomos de hierro son los más estables en la naturaleza. Y por lo tanto, a la estrella se le acaba el truco. Y si se le acaba la energía central, la gravedad gana. Y el núcleo de la estrella colapsa. Y colapsa hacia lo que llamamos, puede ser un agujero negro. O una estrella de neutrones, que es un objeto muy compacto. Y en ese proceso de colapso, la estrella libera tanta energía que empuja las capas externas hacia afuera, a velocidades cercanas a la de la luz. Y eso es lo que llamamos supernova. Entonces, en una supernova, el núcleo implota y las capas externas explotan. Y la gracia, entre otras, a mí me gustan mucho las supernovas, es que arrastran todos esos elementos químicos nuevos que produjo la estrella en millones de años de evolución y los lanzan al espacio como grandes fuegos artificiales. Y recuerden que el universo nació solo con hidrógeno y helio, y con eso no hacemos vida. La vida se desarrolla sobre la base del carbono. Y para que haya carbono, tiene que haber habido una estrella que lo produjera en algún momento y que haya explotado. De manera que prácticamente todos los átomos de su cuerpo, excepto por el hidrógeno, son átomos que fueron formados al interior de una estrella, que viajaron con una supernova, y a partir de ese material se forman nuevas estrellas que forman planetas como la Tierra. Y luego personas. Y astrónomos. Estamos hablando aquí porque eventualmente una estrella explotó, una supernova explotó. Así que esas son las maravillosas supernovas que, además de ser la fábrica de los elementos químicos que permiten la vida, son tremendamente luminosas. Esta imagen es antes de la explosión de la supernova en esta galaxia cercana, que es la Nube Grande de Magallanes, y es una entre miles. Y esta estrella llegó a producir un núcleo de hierro, colapsó el núcleo y las capas externas salieron enviadas en todas direcciones a grandes velocidades, y este proceso es tremendamente luminoso. Y eso se le llama supernova. Este evento ocurrió en 1987. ¿Estoy mal de tiempo? No, yo no soy de tiempo. Quería preguntar si el Sol va a hacer el mismo proceso que esa. ¿La dejamos para el final? Buena pregunta. Buena. Bueno, este evento, la explosión de esta estrella en la Nube de Magallanes, ocurrió en 1987. Y como vimos anteriormente, está cerca, a 160.000 años luz, no más, ¿no? Es una de las galaxias más cercanas. Por lo tanto, la pudimos ver a simple vista, sin la ayuda del telescopio. Además, ocurrió en el hemisferio austral, en la Nube Grande de Magallanes. Tuvimos la suerte de estar en un lugar privilegiado para observar esta supernova. Y era la primera vez en 4 siglos que se podía ver una supernova a simple vista. La anterior había sido observada por Kepler en 1604. Pero esa supernova era de la Vía Láctea. La Vía Láctea se supone que produce una supernova cada 100 años, en promedio, y no ha producido una en 4 siglos, así que nos debe 4 supernovas la Vía Láctea.
Pero el premio Consuelo fue esta supernova en la nube grande de Magallanes, ¿no? Que la podemos ver a simple vista. Y esta supernova tiene una importancia grande para mí, Patricio, porque yo llegué a trabajar al observatorio de Cerro Tololo antes de sacar el doctorado, cuando tenía 26 años. Llegué a trabajar a Tololo, muy emocionado porque era la primera vez que un chileno formaba parte del staff científico del observatorio. Y llegué el 27 de febrero, me reporté a la oficina de Tololo en La Serena, me recibió su director, Bob Williams, que después fue el director del Instituto del Telescopio Espacial, gran astrónomo. Fue además el encargado de tomar esa imagen profunda que vimos hace un rato atrás, que nos permitió ver las galaxias más lejanas. Y resulta que 2 días antes había explotado esta supernova. Y fue literalmente para mí un regalo caído del cielo. Son esos azares que hablaba ayer el expositor, esos azares que conectan con el destino de uno. Entonces, yo que no había estudiado las supernovas antes, había estudiado otras cosas, eso sí, ¿no? Había sacado un magíster, así que algo sabía de astronomía, pero no había estudiado las supernovas. Me encuentro con este regalo. Y Bob Williams me dice, Mario, olvidémonos todos los planes que teníamos, y los planes eran ir a observar con el telescopio más grande de Tololo, el 4 metros, el telescopio más grande del hemisferio austral en aquella época. Y me dice, tienes que aprovechar tu experiencia de observador para observar este evento. Ya. Así que partí a Tololo y estuve como 3 meses arriba, observando todas las noches esta supernova y viendo cómo cambiaba su brillo. Y lo hice en el telescopio más chico de Tololo, pues. Iba a observar el telescopio más grande, terminé observando con el telescopio más pequeño, porque era tan luminosa que podía dañar el detector. Así que había que usar un telescopio pequeño e incluso había que bloquearle la luz a la entrada del telescopio para no quemar el detector. Así que esta supernova me llevó a que yo me dedicara a estudiar estos objetos más adelante, de ahí en adelante. Bueno, dejemos las estrellas, vamos a la escala de las galaxias. Las galaxias, que son estas 200.000 millones de estrellas organizadas en una forma de panqueque, si uno ve una de estas galaxias espirales, claramente indican que hay un sentido de giro. Esto está rotando. Y cuando uno mide las velocidades, bueno, una estrella como el Sol, que estaría por acá, se mueve a 200 kilómetros por segundo alrededor del centro y se demora cerca de 200 millones de años en dar una vuelta en torno al centro de la galaxia. Y el Sol, que tiene 4.500 millones de años, ha dado ya 22 vueltas alrededor de la Vía Láctea. Esos son los años galácticos del Sol. Así que esto claramente gira y las cosas están en movimiento. Las galaxias viven en grupos, como se puede ver aquí, compartiendo un espacio físico. Cuando ya hay muchas galaxias, se llaman cúmulos. Y de repente uno observa cosas raras como esta, que no se parecen mucho a la Vía Láctea. Se llama la antena, hoy tiene estas antenas. Y bueno, para entender eso, uno usa la magia del computador y pone 2 galaxias, como la Vía Láctea, cerca, y las deja que evolucionen siguiendo la teoría de la gravedad. Y miren lo que pasa. Se deforman. Salen chorros disparados en todos lados, chorros de estrella. Y si uno para la animación, miren lo que aparecen. Antenas. Así que lo que estamos viendo aquí es la colisión de galaxias. Las estrellas no colisionan porque recuerden que son pelotas de básquetbol a miles de kilómetros de distancia, pero las galaxias se deforman en el proceso de interactuar. Bueno, y ahora miremos un poquito más en escalas más grandes, miremos cúmulos de galaxias. Aquí tenemos un enjambre de abejas, las abejas son las galaxias. Aquí hay una abeja madre que se ha alimentado de las otras, se ha comido, se ha tragado otras galaxias, eso se llama canibalismo galáctico, y por eso es más grande y gorda. Y las otras están orbitando en torno al centro. Uno puede medir esas velocidades con los telescopios y luego puede hacer una animación con el computador para ver cómo se está moviendo esto, y ese es el resultado, miren. Este es un enjambre de abejas. Y miren esta galaxia, por ejemplo, esta se pega un piquero, se frena
se devuelve y sigue haciendo lo mismo, ahí se frena también. La pregunta es, ¿por qué esta galaxia se frena? No entremos en cosas tan específicas, ya vamos a llegar allá, me echaste a perder el chiste, pero... No, ¿cuál es la teoría que está detrás de esto? No, la gravedad. La gravedad de Newton, ese lazo invisible, ¿no? Que es una fuerza que ata a dos cuerpos, ¿no? Entonces, esa galaxia pequeñita siente la atracción, como ese lazo invisible, a todo el resto del cúmulo, la gravedad. Por lo tanto, si uno mide a qué velocidad se mueve esta galaxia y hasta dónde llega, uno puede calcular cuánta masa se requiere para que haga eso. Y cuando se hace el cálculo, y eso lo hizo por primera vez un astrónomo suizo, Zwicky, Fritz Zwicky, por ahí por los años 30, encontró que en realidad para explicar el movimiento de esa galaxia se requiere mucho más, 90 veces más de la masa que se ve en forma de estrellas. Aquí estamos viendo galaxias con estrellas, cada una tiene su masa. Y si sumamos toda esa masa, ¿no? Y dejamos que esa galaxia se pegue un piquero, si solo estuviese ahí esa masa en forma de estrella, en forma de luz, la galaxia chica habría salido disparada. No lo hubiese detenido la gravedad del cúmulo. Por lo tanto, eso implica que el 90% de la masa de este cúmulo no está en forma de estrellas. Y no se ve. Y a eso le llamamos materia oscura. Y esta es la evidencia, una de las evidencias de que existe mucha materia que no emite luz. Y no sabemos lo que es. Y ahora, creo que me voy acercando al final, porque yo tiendo a hablar más de la cuenta, no sé cómo estoy en la hora. Dale. ¿Ah? Dale, estáis bien en la hora. Estoy bien en la hora. Ya, voy a hablar ahora un poquito de qué hace el universo a grandes escalas. O sea, ya salgámonos de los grupos de galaxias, partimos mirando el movimiento de las estrellas, luego vimos el movimiento de la galaxia que gira sobre su propio eje, vimos cómo los cúmulos de galaxias se mueven. Ahora vamos a grandes escalas, veamos el universo en general. ¿El universo tiene algún movimiento estático en promedio o no? Bueno, esa pregunta se le hicieron los astrónomos hace 100 años. Y el que partió por dar la respuesta es un astrónomo al que no se le da mucho crédito, un astrónomo norteamericano, que en Arizona, allá en el observatorio Lowell, en Arizona, a comienzos del siglo XX, comenzó a medirle velocidades a las galaxias. Con un telescopio pequeñito, tuvo mucha paciencia, tuve que esperar cerca de 15 años para medir como una veintena de velocidades a galaxias cercanas. Se llamaba Vesto Slipher, un pionero. ¿Qué es lo que hizo Slipher? Con ese telescopio pequeño, tomó la luz de las galaxias, la hizo pasar por un prisma que produce el arco iris de la luz de las galaxias, y con esa técnica logró medir las velocidades con que se mueven las galaxias. Eso es lo que se llama el efecto Doppler. ¿Ok? ¿En qué consiste el efecto Doppler? Vamos a verlo aquí con la locomotora y con ondas acústicas. Después vamos a ver que este mismo principio aplica a las ondas de luz. Si tenemos una locomotora en reposo, y aquí tenemos dos observadores, y si la locomotora emite una sirena, el sonido se transporta en forma de ondas en ambas direcciones, y las ondas son iguales, de la misma longitud, del mismo tamaño, ¿sí? Y los dos observadores escuchan esencialmente lo mismo. Pero si la locomotora se mueve hacia la derecha y se acerca a este observador, el observador va a ver que las ondas llegan comprimidas, porque entre que sale un frente de ondas y pasa un tiempo, la locomotora se acerca a él, y por lo tanto la segundo frente de ondas sale a una distancia más pequeña. Y al revés, este observador, del cual la locomotora se aleja, ve que las ondas llegan estiradas. Eso es lo que se llama el efecto Doppler, y uno lo puede medir.
Y uno lo puede medir en la vida cotidiana. Cuando ustedes sienten la ambulancia que se acerca, el sonido es agudo. Y después cuando pasa la ambulancia, el mismo pito es grave. En un momento la ambulancia se acercaba a ustedes y las ondas llegaban comprimidas. Y después cuando la ambulancia se aleja, las ondas llegan estiradas. Eso es el efecto Doppler. Y si uno mide ese estiramiento de las ondas, uno puede deducir la velocidad de la locomotora. Y lo mismo se puede hacer con las galaxias, porque las galaxias no emiten ondas acústicas, pero emiten ondas de luz. Y eso fue lo que hizo Slipher. Y cuando Slipher midió una veintena de galaxias cercanas, se dio cuenta que esas galaxias, en general, se alejan de nosotros. Excepto por Andrómeda, que Andrómeda se acerca a nosotros. Pero la gran mayoría de las galaxias se van alejando. Parece que estuviésemos en el centro, no tuvieran temor por alguna razón, no sé. Elijan la que ustedes prefieran, la razón. Y que las galaxias se van alejando. Bueno, eso lleva a este modelo. Aquí tenemos 4 galaxias hoy día, a una cierta distancia. Por lo tanto, en el pasado, tienen que haber estado más juntas, ¿no? Si rebobinamos el tiempo para atrás, un poco más, tienen que haber estado más juntas. Y en algún momento, atrás en el tiempo, tienen que haber estado tan juntas que estaban todas en un punto. Y eso es lo que llamamos el nacimiento del universo, el Big Bang. Y podemos calcular cuándo ocurrió eso. Porque si sabemos las distancias que separan las galaxias y las velocidades con que se alejan, simplemente podemos calcular cuándo estuvieran todos en un mismo punto. Y eso ocurrió hace 13.800 millones de años. Algo interesante. El universo no ha existido por siempre. Emana de esta situación, de este comienzo de la expansión del universo. Así es que si uno mide distancias y velocidades, uno puede calcular la edad del universo y ahí están los 13.800 millones de años a los cuales aludía Patricia al comienzo. Ese es el Big Bang. El universo no ha existido por siempre. Y lo otro interesante es que Einstein nos enseña que en realidad no son las galaxias como las esquirlas de una granada y que el espacio ya existía y que las esquirlas se mueven en el espacio que ya existía. En realidad es el espacio el que parte expandiéndose hace 13.800 millones de años. Y en ese espacio se crean las galaxias. Y las galaxias son arrastradas por la expansión de la malla. La malla es el espacio. Por lo tanto, hace 13.800 millones de años atrás nació el espacio. Y lo que vemos hoy día como expansión de las galaxias, que se alejan entre sí, en realidad es una manifestación de la expansión del espacio. Y también Einstein nos enseña que el espacio va junto con el tiempo. Son inseparables. Por lo tanto, cuando desaparece el espacio, desaparece el tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, desde ya no me hagan la pregunta qué es lo que hubo antes del Big Bang. No había ni espacio ni había tiempo. ¿Nada? Y mágicamente aparece el todo a partir de este evento, que es una gran expansión del espacio. El espacio nace allí, nace con energía el espacio, y esa energía inicialmente produce una tremenda aceleración del universo, lo que se llama la inflación. Eso ocurrió antes que el universo tuviera un segundo de vida, tuvo una gran expansión acelerada, y cuando termina esa etapa breve, el resto de la energía se transforma en partículas. Y las partículas dan lugar a las estrellas y a las personas. En realidad, el universo parte con estas partículas fundamentales, que son los quarks. Los quarks se aglomeran, da 3, y forman neutrones y protones. Los protones y los neutrones se aglomeran cuando ya la temperatura baja y forman núcleos atómicos, átomos de hidrógeno y de helio. Luego se combinan con los electrones que andaban libres por ahí y forman los átomos neutros. Eso ocurre cuando el universo tenía ya 400.000 años, cuando aparecen los primeros átomos neutros. Luego, cuando las condiciones van haciendo que el universo se enfríe, producto de la expansión, se van a empezar a formar las primeras estructuras, esas primeras galaxias que aparecían en la imagen profunda. Y allí en esa galaxia las primeras estrellas.
Y cuando la temperatura baja, sigue bajando, y las condiciones son propicias, los átomos se combinan entre sí para producir moléculas. Cuando pasan suficiente tiempo y las estrellas liberan carbono desde sus entrañas, se empieza a formar la química orgánica. Moléculas hechas a partir del carbono. Y a partir de eso se producen moléculas cada vez más complejas. Y así seguimos en un universo que parte de algo simple, energía, a formas cada vez crecientemente más complejas. Y cuando ustedes se miran al espejo en la mañana, pueden deducir dos cosas. Primero, son extraterrestres, porque ningún átomo de los que conforman su cuerpo fue hecho aquí en la Tierra. O vienen del Big Bang, el hidrógeno, y todo el resto de explosiones de estrellas en forma de supernovas. Y segundo, la otra conclusión que ustedes pueden sacar, son lo más complejo que el universo ha hecho y le ha tomado 13.800 millones de años. Y lo más notable es que de esta complejidad nace la biología. De la química orgánica pasamos a la biología, no sabemos cómo diablo ocurrió eso, cómo se forma el ADN, que es la base de la vida, como la conocemos. A partir de células que tienen ADN se forman órganos multicelulares, que son cada vez más complejos. Luego se forman otras especies que van teniendo cada vez un mayor grado de complejidad. Y nosotros somos la expresión de lo más complejo. Y en este proceso aparece lo que nos contaba el charlista italiano hace un poco más de una hora. Emerge la conciencia en el cerebro, que es algo que nos parece que nos diferencia del resto de las especies y que nos permite observar el universo, reconstruir su biografía, a pesar de que somos insignificativamente pequeños en tamaño físico. Nuestra conciencia nos permite trascender esa pequeñez, ver todo el universo, reconstruir esta historia, y eso es un gran monumento, creo yo, al intelecto humano, aunque eso sea muy autorreferente, pero lo hemos hecho en 4 siglos prácticamente desde que se inventó el telescopio. Solo 4 siglos nos ha cambiado completamente nuestra visión de nosotros mismos, gracias a la observación del universo con instrumentos, con telescopios, gracias a la conciencia. Pregunta, quizás seamos los únicos. Puede que haya muchos planetas habitables, muchos planetas con atmósfera, muchos planetas con energía, y los hay miles de millones en la Vía Láctea. Pero no sabemos si hay vida allá. Lo vamos a ver en unos pocos años más, máximo, ¿no es cierto? Pero quizás seamos los únicos. Y si somos los únicos, y somos la conciencia del universo, si nos destruimos, estamos destruyendo la conciencia del universo. Un trabajo que le tocó al universo construir en 13.800 millones de años. Y si no somos los únicos, también es sorprendente. Así que por eso es que estamos haciendo astronomía, y también es importante hacer biología para entender cómo se pasa de la química a la biología, lo que se llama la astrobiología. Bueno, esas son las grandes preguntas a las que yo quería llegar en este paseo por el universo. Esas son las preguntas que se hace la astronomía. Y para ir terminando, ahora sí que termino, ¿eh? Ahora sí que termino. Cuando Slipher y Hubble demostraron que había galaxias en el universo, que esas galaxias se alejaban de nosotros, se descubre la expansión del universo, 1929. Y eso da origen al concepto del Big Bang. La pregunta que quedó planteada es, ¿cuál es el destino del universo? ¿Va a ser esta expansión continúa para siempre o se va a frenar y el universo va a colapsar? Esa es la pregunta que quedó planteada en 1929 y la respuesta llegó en 1998, al final del siglo XX. El siglo XX se descubre la expansión del universo y al final del siglo XX llega una respuesta muy sorprendente. Todos pensábamos que el universo tenía que estar frenándose. Si bien parte aceleradamente, las galaxias se atraen entre sí por su propia gravedad y esto debiera estar frenándose. Si el universo tiene muchas galaxias, esto debería frenarse rápido al punto que se detenga y se contraiga. Si tiene pocas galaxias, la expansión va a ser para siempre y se va a ir frenando. Y eso es lo que nos enseña Einstein. Esto tiene que frenarse. Sin embargo, cuando se hacen las mediciones de las velocidades de las galaxias lejanas
y se miden sus distancias usando las supernovas como faros cósmicos, lo que apareció sorprendentemente es que el universo, en vez de frenarse, cada vez se expande más rápido. Y ese experimento se hizo a partir de observaciones hechas en Tololo, a fines de los años 80, comienzos de los 90, junto con Mark Phillips, Nick Sansef de Cerro Tololo, José Massa de la Universidad de Chile y yo, echamos a andar un proyecto para calibrar la luz de las supernovas. Y logramos implementar una técnica para medir distancias de manera muy precisa en el universo que no existía antes. Ese experimento se hizo con telescopios en Tololo. Aquí pueden ver la nube grande Magallanes, donde explotó la supernova el año 87, la nube chica. Ahí pueden ver Alfa Centauro, la Cruz del Sur, el Smog. Es el telescopio 4 metros al que yo pretendí ir a observar en 1987 y no pude. Bueno, desde Tololo se calibraron las luminosidades de la supernova. Y luego, en 1994, Brian Schmidt organizó un equipo internacional con astrónomos europeos, norteamericanos, también los chilenos, para detectar supernovas muy lejanas, medir sus distancias y comprobar cuánto se frenaba el universo. En paralelo, otro astrónomo, Saul Perlmutter, del laboratorio Berkeley, tenía su propio equipo, habían partido antes que Brian Schmidt, tratando de buscar estas supernovas lejanas, y ambos equipos, en 1998, descubren que el universo no se está frenando, sino que se acelera, contrariamente a lo que nos había enseñado Einstein. Las galaxias cada vez se alejan más rápido una de otra. Parece que la gravedad, a grandes escalas, es superada por algo más, que hace que se repelan. Y eso que le llamamos aceleración del universo, y no sabemos a qué se debe, tuvimos que inventar algo. Bueno, ese algo lo había inventado Einstein en realidad en 1916. Cuando Einstein desarrolla su teoría de la gravedad, todo el universo que conocía en aquella época era la Vía Láctea. No se conocían las galaxias más allá de la Vía Láctea. Y cuando Einstein aplica su teoría a ese universo, al universo en general, encuentra que el universo tiene que estar en expansión o en contracción, tiene que estar en este movimiento, por la gravedad. Pero como solo conocía la Vía Láctea, y no conocía la expansión del universo que se descubrió después, en 1929, que es lo que hace un físico en esa situación desesperada, modifica su ecuación. Entonces le agregó un término que se llamó la constante cosmológica, que actúa como una fuerza repulsiva y que logró con ese truco mantener el universo en equilibrio estático, que era la Vía Láctea. Bueno, en 1929 Hubble descubre el universo que estaba en expansión y Einstein ve esto y se da cuenta que fue la mayor metida de pata de su carrera científica y se retracta noblemente. Así que Einstein perdió la oportunidad de hacerse famoso. Podría haber predicho la expansión del universo si le hubiese creído a su ecuación. Bueno, la constante cosmológica se fue a un cajón, durmió ahí mucho tiempo porque ya no era necesaria. El universo estaba en expansión, las ecuaciones de Einstein eran capaces de explicar ese universo. Pero el universo que se acelera no se puede explicar con la teoría de Einstein. Así que, ¿qué se hizo en 1998? Se abrió el cajón, se recuperó la constante cosmológica y se volvió a meter en la ecuación. Así que, moraleja, no se arrepientan de sus actos tan tempranamente. Espérense un tiempito porque puede que la constante cosmológica que fue considerada un error sea la salvación. Y eso es lo que nos ha salvado. Parece que el universo efectivamente tiene una constante cosmológica y cuando uno hace el estudio, la caracteriza, uno encuentra que tiene la siguiente característica, que a medida que el espacio se expande, la energía derivada de la masa de las galaxias, o sea, las galaxias, por unidad de volumen, como el volumen aumenta y las galaxias no aumentan, el número de galaxias no aumenta, pero el volumen aumenta, la materia disminuye su densidad, su número por metro cúbico. Pero la constante cosmológica tiene la gracia que no se diluye. O sea que a medida que se agregan metros cúbicos al universo, se le agrega más constante cosmológica, además, de manera que esa razón entre energía de la constante cosmológica dividido por volumen se mantiene constante, no se diluye.
No sé si me expliqué bien. Por un lado, la materia se diluye a medida que el espacio se expande, pero la energía oscura, perdón, la constante cosmológica se mantiene constante. Entonces, la interpretación que se hace es que la constante cosmológica viene con el espacio vacío. De manera que si se agrega un nuevo metro cúbico de espacio al universo, viene con su marraquetita bajo el brazo, que es su propia energía, de manera que la densidad de energía se mantenga constante y no se diluya. Por lo tanto, se le llama energía del espacio vacío. Así que el espacio vacío no es tan inocente, le lleva energía, y este descubrimiento del año 98 sobre la base de las supernovas que se calibraron aquí, del Cerro Tololo, llegó a que la Academia de Ciencias de Suecia le otorgara el Premio Nobel de Física a los 3 investigadores que lideraron esos dos proyectos y que hicieron ese revolucionario descubrimiento. Bueno, se agradece el comentario. Vamos a conversar en privado después. Entonces, si uno quiere resumir la historia del universo, el Big Bang, hace 13.800 millones de años, al principio una expansión muy acelerada, que se nota aquí en esta curvatura. Luego digo, antes de un segundo de vida, el universo se empezó a frenar, se expandía pero se frenaba, principalmente por la materia oscura, que es la que domina. Hay más materia oscura que materia en forma de átomos, en forma de estrella. Y esa materia oscura hizo que el universo se frenara durante 7.000 millones de años, en la primera mitad del universo. Y luego, en los últimos 7.000, empezó a ganar la energía oscura, que es la constante cosmológica. Y se revierte esta curvatura y ahora el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Y aquí estamos nosotros. Así que esa es la historia del universo, contada en 1 hora. Y si uno quiere describir de qué está hecho el universo, bueno, lo que produce gravedad y logró que el universo se frenara en la primera mitad de su vida es la materia. El 26% es la materia oscura, el 4% es la materia común y corriente hecha de átomos, lo que está acá. No sabemos de qué está hecho esto. Y lo que produce aceleración en el universo, la constante cosmológica que le llamamos energía oscura, resulta que es la mayoría, la mayor parte. Así que el espacio vacío tiene más energía que todo el resto, que las latas de Coca-Cola, que los calcetines, etc. Y eso tampoco sabemos qué diablos es. Pensamos que es energía del espacio vacío. Así es que solamente el 4% del universo está en una forma conocida, que son los átomos. El otro 96% está en una forma desconocida, y por lo tanto una invitación para que los jóvenes, como el que está ahí, si se interesa por la astronomía, aproveche esa oportunidad, que use el telescopio 40 metros que va a estar aquí en Armazones, y que pueda decirnos en unos años más qué es lo que es la materia oscura, qué es la energía oscura y si hay vida más allá de la Tierra. Muchas gracias.